Para entender cómo funciona la fuerza debes tener claros un par de conceptos muy básicos. En todos los seres vivos de Star Wars reside la fuerza, pero solamente unos pocos son capaces de usarla. Los midichlorianos son los que crean la fuerza y todo el mundo los posee dentro de su organismo, pero cuanto mayor sea su número, mejor dominio de la fuerza se tiene. Dependiendo de ese número de midichlorianos se puede ser usuario de la fuerza, como los Jedi o los Sith, que pueden mover objetos sin tocarlos o usar habilidades sobrehumanas, o no usuarios de la fuerza, como Padme o Han Solo, que aunque tienen midichlorianos, su conexión con la fuerza es nula. Sé que hay personas que son sensibles a la fuerza, pero no quiero complicar más el asunto, ahora veréis por qué. Así pues, dada la naturaleza biológica de la fuerza, podemos plantear la hipótesis de que la fuerza es un gen, por lo que, como todo gen, es posible transmitirlo de padres a hijos, al igual que pasa con el color de ojos, el tono de piel o el tipo de pelo. Así pues, y tal y como se hace en estos casos, se podría plantear el siguiente cuadro de Punnett para calcular la probabilidad que tendría un hijo de heredar el gen de la fuerza de sus padres. Tranquilos, es más fácil de entender de lo que parece. La F mayúscula significa la habilidad de usar la fuerza, es decir, alguien que es usuario de la fuerza, como Anakin, y la F minúscula representa a una persona que no puede usarla, como Padme. Así pues, si juntamos a Anakin, un usuario de la fuerza, con Padme, una no usuaria de la fuerza, y combinamos la F mayúscula del Jedi con la F minúscula de la senadora, vemos que la probabilidad de que cada uno de sus hijos heredara la capacidad de usar la fuerza era de un 50%, porque hay una F mayúscula y una F minúscula. Y así sucedió, ya que tanto Luke como Leia la emplean a lo largo de la saga, aunque en el caso de Leia es de forma más discreta. Tú no, Leia Superman, tú no existes. Así pues, Leia y Luke verificarían esta hipótesis, pero hay un problema. Si usamos el caso de Ahsoka, esta teoría se viene abajo. Ahsoka era hija de su madre, Pav-Ti, y de su padre, y ninguno de ellos podía usar la fuerza, por lo que ambos eran no usuarios de la misma, es decir, eran una F minúscula cada uno. Si los colocamos donde corresponde, en teoría Ahsoka debería haber nacido sin capacidad de usar la fuerza, porque heredaría ambas Fs minúsculas de sus padres, pero Ahsoka nació como usuaria de la fuerza. Podríamos aventurar que un antepasado suyo, abuelo, tío, etc., sí fue usuario de la fuerza, y que ese gen saltó varias generaciones, pero eso es ponerse demasiado técnico. Así pues, y sintiéndolo mucho, sobre todo porque recordar estos temas de biología me provocó un dolor de cabeza, debo decir que el cuadro de Punnett no sirve para analizar la herencia de la fuerza. Ha sido un bonito experimento y me ha gustado hacerlo, así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido. En conclusión, y por el momento, parece que la herencia de la fuerza sigue siendo un misterio fuera de nuestro alcance.